Bienvenidos amigos. Las versiones del caza Macchi Castoldi 202 y 205, con sus esbeltas líneas, son uno de los cazas más elegantes de la conflagración, y además son considerados, principalmente en sus últimas versiones, como uno de los mejores cazas del eje, y por lo tanto de los más destacados del segundo conflicto a escala mundial. El éxito de la aviación italiana sobre los cielos de España entre 1936 y 1939 hizo que el alto mando italiano sobrevalorase sus aviones y no profundizase en las mejoras de nuevas generaciones de aeroplanos. En 1939, cuando se hizo evidente la necesidad de mejorar la flota de la Regia Aeronautica, el equipar a los cazas con apenas ametralladoras y motores radiales, algo común en la flota italiana hasta entonces, lastraría a la Fuerza Aérea durante los inicios del conflicto. El desarrollo del Macchi MC-202 Folgore, Rayo en italiano, se realizó en base del MC-200, que era considerado un diseño exitoso, fácil de pilotar y con buena maniobrabilidad. Aprovechando de esta versión el diseño de las alas, la aleta de cola y el tren de aterrizaje, el fuselaje en cambio fue rediseñado completamente. Su complejo fuselaje, al igual que ocurría con sus rivales británicos Spitfire, aumentaba considerablemente su tiempo de producción. Las horas necesarias para la construcción de ambos era de alrededor de 4 veces superior en comparación con el alemán Bf-109, que fue el más simple de construir durante el conflicto. El armamento principal del 202 eran dos ametralladoras sincronizadas Breda Safat de 12,7 mm, situadas sobre el motor con 400 cartuchos de munición cada una. Para equipar al avión con un nuevo motor, se optó por comprar la licencia del motor alemán Daimler-Benz 600, ya que el concepto de los motores italianos estaba entonces obsoleto. De forma rectangular, bajo el fuselaje de la cabina se ubicó el radiador principal. Esa disposición del radiador era típica para los cazas de la época, lo que posteriormente dio lugar a dificultades adicionales durante el vuelo, aunque no afectó a sus capacidades. El segundo prototipo, que voló en 1940, alcanzaba una velocidad máxima de 596 km/h. Este nuevo caza superaba en velocidad, techo de vuelo y en su capacidad de ascenso a su predecesor, así que fue considerado un más que notable avance. Alrededor de 1.200 unidades del MC-202 fueron construidas y hasta 13 versiones diferentes fueron adaptadas. A pesar del gran número de versiones, sus modificaciones generales fueron escasas. Algunas de estas versiones eran, por ejemplo, la adaptación de un filtro para la arena para los destinados al norte de África. Otros que mejoraban su alcance operacional con depósitos externos. Otros destinados a misiones de reconocimiento o incluso pruebas para ubicar el radiador en una posición más adelantada. Su primer éxito fue a finales de 1941, donde un 202 derribó a un Hurricane que realizaba una incursión sobre Sicilia. Durante las siguientes luchas sobre la isla de Malta, el modelo italiano demostró estar por encima de todas las capacidades del británico Hurricane. En su mejor racha de éxitos, el 202 conquistó 97 victorias contra 17 pérdidas, algunas de ellas contra el legendario Spitfire. Aunque peor armado que sus rivales, el 202 era una seria amenaza para los mejores cazas ingleses. En su creación, el Macchi C-202 fue un caza de alta calidad. Gracias a la maniobrabilidad y la velocidad de subida, se igualaba a los mejores cazas de otros países. Pero para 1943, sus limitaciones, principalmente la baja capacidad de daño de su armamento y la limitada potencia del motor, contribuyó a la necesidad de introducir nuevos modelos de aviones. Aproximadamente, la mitad de los 1.200 Folgore fueron destruidos hasta 1945. Desde 1941, el diseñador Mario Castoldi empezó a trabajar en mejorar al Rayo MC-202, equipando el nuevo avión MC-205 Veltro, galgo en su traducción, con la evolución del motor Daimler-Benz 605 V12, que producía una potencia de casi 1.500 caballos, llevando al caza a una velocidad máxima de 640 km/h. Su primer vuelo fue realizado a mediados de 1942. Las primeras 100 versiones del 205 fueron equipadas apenas con ametralladoras, aunque tras el rediseño del fuselaje fueron equipados finalmente con un cañón MG-151 de 20 mm en el eje de la hélice, otros dos cañones del mismo calibre en las alas, además de sendas ametralladoras de 12,7 mm. La incrementación del peso disminuyó su agilidad y el motor sufría a menudo de sobrecalentamiento mientras ascendía a gran velocidad.
Varias mejoras y correcciones fueron probadas para encontrar el mejor equilibrio del monoplaza. Ahora, bien armado, el avión italiano podía enfrentarse con mayor potencia de fuego a los cazas enemigos y estaba capacitado para derribar a los grandes bombarderos aliados. El Galgo 205 obtuvo notables éxitos y derribó un buen número de bombarderos, Spitfires británicos y de incluso P-51 estadounidenses. El caza llamó tanto la atención de la Luftwaffe que algunos aviones italianos equiparon a una unidad de la Fuerza Aérea Alemana. Fueron encargadas 1.200 unidades de este excelente caza, aunque por causa del armisticio entre Italia y los países aliados fueron construidos finalmente apenas unas 260 unidades. El 205 estaba a la altura de los mejores cazas aliados y alemanes, siendo la habilidad de los pilotos quienes marcarían las diferencias en batalla. Por ello, era ampliamente respetado entre todos los pilotos, independientemente de su nacionalidad. A pesar de disponer de pocas unidades por su compleja construcción, de la escasa capacidad industrial italiana y de la temprana salida del país del conflicto, estos poco reconocidos cazas, tanto el 202 como el 205, se ganaron el respeto entre sus iguales. Y esta es la mejor muestra de que ambos aviones fueron uno de los mejores cazas que combatieron sobre los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.